Hola Luis. Ajá. Hola. Segundo podcast de esta historia. Ajá. El podcast de hoy, no sé si lo pueden ver supongo que lo van a ver en el título cuando lo pongamos, pero es sobre el suicidio. Sí. Y en verdad es un tema que fue bastante difícil para nosotros porque hicimos encuesta de qué temas queríamos, que fue el siguiente, porque las generaciones fue el primer tema porque es lo que nos define, y el segundo tema era así como, él quería una cosa, yo quería otra, y fue como, vamos a hacer una cosa, vamos a poner nuestros temas, ambos son muy buenos, estamos como que ambos queremos que las dos cosas se digan, pero ¿cuál primero? Y en verdad las personas que sí nos pudieron seguir en Instagram pudieron elegir qué tema iba a ser el segundo tema del podcast, y por supuesto el tercero. Sí. El tema es Algo demasiado amplio. controversial para nosotros. ¿Me dejas de Demasiado verte? fuerte para nosotros porque no sabíamos cómo abarcar el tema, no sabíamos qué decir ni qué opinar. Y bueno, tuvimos bastante tiempo en realidad buscando información y pensando en cómo abarcar el tema. Y aquí les tenemos al primer invitado del podcast. ¡Qué emoción! Luis. Hola. Que básicamente va a también opinar con nosotros sobre este tema bastante peculiar. Somos opinólogos. Sí. Bueno, al final decidimos tener subtemas como, como es un tema tan amplio, como el suicidio es algo tan amplio, decidimos no hacer esto como de experiencias que pudo haber tenido X cantidad de personas, porque aquí nunca terminaríamos, sino más bien hablar un poco de quiénes son más propensos en qué género, y no creo que haya como que, si eres así, de esta forma, puede ser que te mueras, porque te mueras, no, sino Claro, más bien no, o sea, tiene que ver mucho con los valores de la tener un poco más de persona. conciencia. Exacto. Tiene que ver mucho, de hecho estábamos hablando de las edades y tiene que ver más que todo en los adolescentes, porque los adolescentes son los más pequeños que no están completamente, o sea, que no tienen como que una formación completa, sino que se están conociendo. Y pues pienso yo que nosotros como adolescentes siempre tuvimos como que esa etapa de que pensamos de que no. La única solución es. Exacto. Sí. Básicamente de que tuvimos demasiado peso encima, que quiero llegar bien, demasiado peso encima y tan pequeños nosotros. Y pues es una de las causas probables para eso. Algo que también quisimos tener en cuenta es el hecho de, pues, el estrato social o incluso la cultura, depende del país, depende de tu familia y el concepto que tenga como vida, porque también es eso importante. Y bueno, ya, ahora sí entraríamos como que en el tema como tal. Y cuando estuvimos investigando, nos dimos cuenta de que en investigaciones que hicimos, en algunos artículos que encontramos, los hombres son más propensos a literalmente llevar a cabo el acto, porque puede ser que haya mujeres que piensen más en eso, pero los hombres en promedio son los que son más comunes a ya como llevar a cabo el acto y hacerlo. Sí, es que pasa que las mujeres son como que se fue bastante fuerte, bastante chocante al principio cuando lo leí, fue como, ¿what? ¿Cómo así? Y entonces ella me estaba explicando con la noticia de que las mujeres son más metódicas al momento de qué es lo que va a pasar después Pensamos de demasiado, las cosas. presión, pensamos mucho, Sí, pensamos entonces al final mucho. no lo terminan Nosotros haciendo. pensamos Pasa con todo. demasiado. Y si No tú me nada más dices, con y si yo eso. le digo, y si pasa, y si no. Pasa con todo, absolutamente todo. Ellas se cuestionan todo. Sí, Entonces, pues sí. nosotros no somos así, pues nosotros somos como que ya la tercera es la definitiva, ya, o Ustedes sea, son lo demás impulsivos. ya demasiado impulsivo, literal. En Sí. realidad, el autoestima tiene mucho que ver con eso. Y sí, somos más impulsivos, más predecibles, por así decirlo. Sí, y más que todo hablábamos Pero, también de pero yo,
Yo le decía a Fernando, el autoestima tiene que ver realmente, o sea, con el acto como tal del suicidio, no tanto con el hombre o la mujer, porque creo que todos pues sufrimos de ese tema. Sí, es loco, es bastante loco. O sea, en verdad tenemos hasta casos verídicos aquí mismo en Maracaibo del chamo de Uro que se había suicidado, bastantes casos, más que todo en Venezuela, digo yo. Y yo pienso que también es por la situación, o sea, la No creo situación que, para mí, no, yo te lo decía, ¿te acuerdas que yo te lo decía? Que es más común en países que no tienen nada que hacer con su vida. exacto, De también, o hecho, sea, es veía, muy loco, demasiado. Es como que Bertale, ajá, estoy aburrido, entonces voy a hacer esto. Y igual. Pero es porque no por tienes gente, nada que hacer, porque ya tienes todo planeado, ¿sabes? no, y es que también hay gente que está sola, ¿me entiendes? O sea, gente en Rusia, por allá bien lejos, gente que está sola, entonces no le ve sentido a la vida, o precisamente como dices tú, ya lo tiene todo, entonces no, simplemente lo hacen y ya. Y el otro que también quería hablar era de que o sea, las víctimas, las que se consideran víctimas, que son los que por ellos este, se, Ay, coño. se pierde la credibilidad en la situación, porque hay mucha gente que no lo cree por por las mismas personas que no, o sea, que son como que el pensamiento lo tienen, pero nunca van a llegar a la acción. Entonces nada más lo hacen para buscar atención de los demás. Atención. Y pues eso es bastante chocante también, porque en verdad uno nunca sabe si es verdad se está buscando atención o si en verdad tiene ese problema. Aunque seamos psicólogos y Ujú. hay una investigación exhaustiva sobre eso. No, y también lo que yo te comentaba de que normalmente las personas que son más propensas son personas que no, o sea, no te lo dicen, ¿me entiendes? Son personas que se lo mantienen calladas y no te van a decir como que estoy planeando esto o estoy teniendo Claro, estos exacto. pensamientos, porque literalmente es como que es algo tuyo, te sientes avergonzado o algo así. O sea, tú nunca le vas a decir, o sea, yo pienso, ¿no? Tú nunca le vas a decir a alguien tipo, estoy pensando en que tal vez el mundo sería mejor sin mí. Nunca, nunca lo piensas, nunca se lo dices a alguien. O sea, lo puedes pensar, lo puedes escribir, pero para ti. Nunca le vas No, a decir a alguien, claro, tipo, estoy pensando en esto. y o sea, yo pienso Exacto, también, pero ujú, no, o sea, digo que siempre, o sea, por más de que no quieran decir en realidad lo que pasa, siempre van a tirar por algún lado. O una sea, bombita, exacto, alguna es lo que frase. digo. Tiran una bombita así como que ya hay que tener como peligro de que está pensando de esa forma también. O sea, ellos te avisan, de alguna forma te avisan. Y a tú Claro, le pero crees. a O veces sea, termina siendo tan sutil que no puede distinguir No en le para. realidad qué es lo que... Exacto. Y más que todo aquí, porque yo le no, decía, aquí literal todo el mundo se quiere morir, de pana. O sea, es demasiado extraño. Literal, o sea, el que no ha dicho eso de pana no es venezolano, de pana. no, Pero obviamente nunca aquí lo la gente vamos a es hacer. muy dramática. Aquí la gente es muy Sí. dramática, muy novelera, muy aquí no hay nada, o sea, ¿para qué? Aquí no hay Aquí se nada. prenden betas todos los días, o sea, sacan betas noticias de otros lados y las ponemos a hablar aquí, o sea, ¿qué hablas? Muy raro. Sí. No, pues. Yo le decía a Fernando, le estaba contando de la situación que pasó, que pasé con él. De hecho, le conté como que mi versión, ya se la había contado en el momento exacto que pasó, pero le conté la situación que pasó con este muchacho de Uru, que se murió una semana antes de la entrega de cuadro de honor. Y que yo llegué a la universidad y en un momento justo que yo llego, él se acababa de lanzar. Este año en la URU, para los que puedan ver, pues, y este año en la URU se murió un chamo, decidió morirse, quitarse la vida. Y me acuerdo clarito ese día fue un miércoles, ese chamo se lanza a las 8 de la mañana de un tercer piso de la URU. Ujú. Y yo me acuerdo que llegaba a la universidad y yo llegué a la universidad literal, yo tenía clase a las 8:20 y yo llegué temprano y me iba dejando papi y yo me bajo normal y veo que hay un bullicio alrededor, se acababa de suceder el acto, yo llegué como a las 7:58. Yo entro a la Sí. universidad y acaba de suceder el acto, o sea, escuché como alguien gritaba, llamen a alguien.
O sea, como que Claro. hagan algo. Y estaba así como que mi hermano no entendí qué pasó. Vi el bullicio, pero yo tenía clase, así que seguí caminando. Ujú. Y ya después como que entro a clase y empiezo a escuchar a los muchachos que dicen como que se murió una persona. Y yo así como, en serio. O sea, lo que pasó cuando yo llegué es que se murió alguien. Y yo ahí empecé a pensar como que, ¿qué hubiese Locura. hecho? Si yo hubiese, o sea, ¿por qué yo no fui para allá? ¿Por qué yo no, Bertale, o sea, tantas cosas que uno puede hacer y no hice. Y, y después, fue como que ya después el día siguiente, la universidad como que cerró, no mentira, ni siquiera cerró. Eso me dio mucha rabia, pero ajá, ese día como le di en la mañana, ajá, sacaron a todo el mundo porque había que hacer una investigación, qué había pasado, se murió alguien dentro de la universidad, la Sí, primera vez en la claro. vida, y Ujú. cerraron la universidad, fue la policía, no sé qué, no sé qué, y yo me voy, llamo a papi, y me acuerdo que le dije, papi, estoy me vas a buscar porque pasa algo horrible. Obviamente no imagino no quiero ni imaginar a mi pobre papá, Claro. que yo le diga, pasó algo horrible. Pero bueno, Total. me recoge, cuando me montó, lo primero que hice al abrir la puerta fue, papi, se murió un chamo. Me monto y Total. le explico. Le explico todo, como que cuando tú me dejaste, acaba de pasar. O sea, cuando el momento en que yo llego a la universidad, ese chamo se cae al mediodía y veo todos los mensajes de los grupos de la universidad de lo que él había publicado, de que él había planeado todo, de que la noche anterior él no había dormido y había planeado todo y había planeado las publicaciones y tenía un escrito y iba dirigido a su mamá también, o sea, un tema, pues. Sí, fue muy loco porque, o sea, fue como hubo dos divisiones. O sea, Luis, yo no sé si tuviste ese caso, pero pues hubo dos divisiones de que unos decían que para la edad tan pronta que tenía, o sea, las ideas que tenía de él, que había escrito eran demasiado profundas, eran de películas viejísimas y de cosas viejísimas, pero él ya conocía. Y de Yo no que entendí él nada, las yo escribió, nunca vi Matrix, no, no entendí. era demasiado random, Sí, pero bueno, pasó yo vi y ese ya. tema. Lo que pasa es que ajá, también tenemos que tomar en cuenta que cada cabeza es un mundo. O sea, uno puede saber de unas cosas que a otros quizás no es algo relevante. Y o sea, se debe tomar el suicidio y de que no es algo impulsivo. Uno siempre, digo, en mi opinión, digo, uno siempre planea lo que va a pasar. No es como que, ay, de repente voy a decir, no, me voy a matar. Y ya. No, eso es No, algo que se estoy hay pensando gente que es constantemente. impulsiva, sí hay gente que es impulsiva, porque tú lo ves en las películas y en efecto es así, hay gente que es impulsiva y tiene tipo en un arranque de locura, agarra la pistola y listo pues, y ahí fue. Sí, pero, pero gente como ese chamo, que es posible que alguien lo haya visto venir, o sea, y ahí es cuando yo le decía a Fernando, o sea, yo pude hacer algo, ¿me entiendes? Yo pude haber Claro, sido esa persona que llamara al 911, y yo pude haber sido esa persona que hiciera algo, que dijera como que no lo toque, no lo mueva, porque eso puede ser peor. O sea, yo pude haber hecho algo y no lo hice. Y ahí yo me acuerdo que el día siguiente no fui a la universidad, yo lloré por el chamo, me acuerdo que le decía a Fernando también, hace tiempo se murió un cantante y me acuerdo que yo le juzgaba a la gente, le decía como que, ¿cómo vas a llorar por alguien que decidió eso? O sea, eso fue su decisión, tienes que respetarla. Y me decían como que, mira, me estoy llorando porque se murió, no porque él decidiera morirse, sino porque se murió. exacto. Y yo lloré porque el chamo se murió, o sea, no porque él decidiera esto, sino porque él se murió y yo pude haber hecho algo y no lo hice. claro. Claro. Entonces, bueno, es fuertecito. Y yo quería hablar de mi opinión en general porque, específica, porque yo, o sea, yo escribí algo sobre, porque casi siempre es así de que, bueno, vamos a escribir algo sobre la opinión, entonces yo siempre escribo. Y es de que, y ya se supone que también lo que pasa es que yo no lo escribo porque ya lo tiene en la cabeza, entonces, Me horrible. sale del corazón, me sale del corazón. Let me be, déjame ser. Este, básicamente que yo digo que no, siempre, yo siempre quise opinar de este tema con una perspectiva distinta, sin jugar a nadie, porque estaba en contra de eso, o sea, en contra del suicidio. Yo estoy súper en contra del suicidio. Y pienso que Obvio. no importa la mala vida que estés llevando, o sea, los malos ratos o maltratos, daños psicológicos, físicos, familiares, situaciones personales, entre otras cosas, este,
siempre hay que ver el lado positivo y encontrarle algo bueno en la vida, una razón para levantarse después de todo. Y sin embargo, entiendo también la situación de las personas que deciden optar por esta opción. Y de que principalmente me impresionó la cantidad de gente, con esto lo hablamos. Y, y ajá, que obviamente yo no llego acá a decirles que, ajá, que la vida es bella y preciosa e incentivarlos a que no lo hagan, porque uno tiene esa mentalidad y ya. O sea, si lo quieren hacer, ya pues. Pero yo lo que le dije a Andrea al final fue que nosotros siempre buscamos, con este tema, buscamos no incentivarlos a que no se suiciden, porque obviamente eso depende de la mentalidad de los demás, pero sí como que darles nuestro apoyo y los entendemos, pero siempre hay una razón mejor por la que no, por la que seguir viviendo, pues, por la que seguir viviendo y no suicidarse. Se me Listo. acaba de ocurrir, ¿verdad? Pero se me acaba de ocurrir, lo voy a decir porque se me olvida. Bien. ¿Sabes qué? Aquí, o sea, se supone que en cada país hay líneas a las que tú llamas si tú sientes esa forma. Y de Sí. hecho, un amigo psicólogo me envió 2 números. Me dijo, llama estos números, estos 2, 3 números, a ver si, o sea, porque él no quería hacerlo. Y yo dije, ok, yo lo hago, no tengo rollo. Y yo llamé y nunca, te lo juro, jamás sonó. O sea, eran líneas muertas. Y yo sentía así como que, o sea, no puede ser que algo que es tan importante, porque hay tanta gente que tiene esos pensamientos, algo que es tan importante, que es de la ayuda para la comunidad, que es como un CDI, ¿me entiendes? Y tenía que tenerlo cerca, no funciona. Y yo siento que, no sé si existe, pero asumo que, espero que sí. O sea, no asumo, espero que sí. Lo que pasa es que el boom ahorita es ese, de que ahorita hay demasiado, ha aumentado demasiado los suicidios en las personas. Y Instagram ya tiene como que sus perfiles de que si te sientes Exacto, mal o cosas así, Facebook también lo tiene, y ya como que exacto. las redes sociales metidas en esto para, para abarcar esos temas de las personas, pues, Ujú. de los que tenían ese pensamiento. Que obviamente yo Que no pienso que es un si lo hubieran contrasuicidio, hecho sino más mucho bien como que antes. una línea de apoyo. Exacto, una línea de apoyo y no tanto, o sea, es como que, bueno, aquí estoy precisamente para eso, pues para hablar con alguien que se te Exacto. quite ese O sea, si no tienes pensamiento. a nadie que te escuche en tu casa o cerca de ti, o sientes que a nadie le va a importar, aquí estoy yo. A mí me importa. No soy Exacto, nadie en especial, a mí me importa. claro, exacto, totalmente. Ahora sí le podemos dar la palabra al Entonces, invitado. sí, sí, el invitado dijo que yo tenía para decir, yo no sé qué iba a decir, pero está muy callado. No, yo los estoy escuchando. Bueno, bueno, si voy a hablar voy a decir mi opinión, voy a extenderme un poquito porque ajá, yo no tengo ningún guión ni nada. Voy a hacer lentecita y ya. Bueno, en mi opinión, eh, tampoco estoy a favor. Digo que eso es algo que, o sea, alguien con 2 dedos de frente y una persona cuerda no puede estar a favor de la muerte. Pero sí digo que cada quien tiene su manera de ver el mundo. Por lo menos si nosotros podemos sacarles el lado positivo a las cosas, hay personas que no tienen esa capacidad. Ujú. Este, pueden haber personas que psicológicamente están derrumbadas. Digo que cualquier situación mala que les pase en la vida puede derrumbarlos por completo, por así decirlo. Entonces pueden tomar decisiones apresuradas o decisiones que no pueden ser así cuando hay más caminos en los que puede recorrer. Pero, o sea, eso es algo que en el momento no se ve, porque la depresión es algo muy fuerte y te puede atacar de diferentes maneras. Entonces, si, o sea, alguien con depresión es alguien que en el momento está nublado, alguien que no está pensando cuerdamente, o sea, que no piensa más allá de lo que puede suceder, pues. O sea, y más que nada les pasa a las personas que tienen, por así decirlo, mentes más limitadas. O sea, alguien que, Adolescente, básicamente, un adolescente, o que exacto, vivió con gente de otra generación. No vivió con sus sí, padres, o vivió con sus tíos, o con sus abuelos. Ya esos esa- son exacto, otro tema, pues. es, Precisamente la gente que vive, que es huérfana, que vive así
en casa, No, y sabes, la gente, te lo pasando de digo, casa en casa. te lo digo porque me recordaste a alguien muy importante en mi vida. Entonces, esa persona era una persona que estaba pasando por un proceso de cáncer y pues tenía 54 años, ¿me entiendes? Ujú. Y ya no podía ni caminar. Y estaba en un punto de su vida que dependía de las personas. Entonces, ella lo intentó, o sea, ella lo hizo literal, y no llegó a acabar con su vida porque otra persona lo descubrió, o sea, porque otra persona la vio en el momento, la vio en el acto, que ya estaba yéndose, y llamó, o sea, de una vez a la ambulancia. Pero si esa persona no llega, ella se hubiese ido. Claro. Claro. Y es que yo Sí, o pienso sea, esta parte también de que, este, yo pienso también de que las personas depresivas o las personas que tienen como que la autoestima baja, tienen que llegar a ese punto para volver, o sea, para dar el giro 300, o sea, 180, para cambiar totalmente su mentalidad, porque ya llegaron al punto, o sea, ya no podían más, y entonces de repente por obra y gracia alguien la salvó, Sí, y simplemente ya vivieron esa experiencia y no quisieran volver a repetirla, no, y ¿sabes qué es o horrible? simplemente buscaron la ayuda ¿Sabes qué es necesaria. horrible? ¿Te imaginas esa situación? Ponte tú en esa situación en la que te estás a punto, ya estás yéndote, y tu mamá o tu abuela entra al cuarto, ve que te estás yendo, y resulta que llama la ambulancia te salva, los paramédicos te salvan, y tú Claro, tienes que mirarle la cara a esa persona que te vio exacto. en este momento ya yéndote. Y Sí, decirle como que por qué lo hiciste o disculparte. O sea, es complicado. Yo claro, me lo imagino y es complicado. es algo muy fuerte. Me imagino que después de que alguien, por lo menos alguien que por alguna casualidad logra sobrevivir a eso, después de ese momento la vida le va a cambiar por completo. O Sí, sea, se claro, dicen y es muchas que, películas así que cuando uno ya está rozando con la muerte es que ya de verdad empezáis a apreciar lo que es la vida. O sea, que por más dura que pueda ser, siempre se puede sacar algo positivo. claro. Y es que esa es la mentalidad después de ellos, que ya después cuando ya llegan ahí es como que no, yo no quiero volver aquí, no quiero volver aquí, Ujú. voy a cambiar mi vida, y cada vez que como que tienen este, la mentalidad se les baja, entonces simplemente buscan alguna manera que hacer, porque yo creo que, como te dije, también es por aburrición que lo hacen. Así como que no tienen nada que hacer, entonces se aburren. La gente que tiene planes, la gente que siempre tiene que hacer, la gente que tiene ideas, la gente que tiene un plan de vida, no tiene tiempo como que va a pensar en esas bromas, pues. También digo yo. Sí, pero si alguien está aislado y tiene muchos problemas, o sea, muchos traumas encima, no puede pensar en un proyecto de vida. O sea, digo, hay veces que los traumas te nublan la mente. No, y también que cuando piensas, por lo menos mi amigo el psicólogo me dijo que el tema de la ansiedad también es algo que te afecta mucho, porque cuando, o sea, por lo menos cuando, y lo reflexioné, cuando tú eres adolescente, siempre estás pensando en el qué vas a hacer, porque la gente te pregunta, ¿y qué quieres estudiar? ¿Y qué vas a hacer Ujú. con tu vida? ¿Y cómo te ves en 5 años, 10 años? Y tú ahí empieza como que la ansiedad de qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer con mi vida, dónde voy a estar, y empieza como que la ansiedad, la presión, y ya tú de por sí estás como que no sé ni quién soy y me estoy preguntando quién voy a ser dentro de 10 años. O sea, Claro. cálmate. Claro. Y entonces es un tema bastante fuerte, por eso intentamos abarcarlo más que todo, y de hecho ya llevamos 2 veces que hacemos el video, y la primera vez dijimos como que bueno, nada más contamos experiencias, o sea, los casos, y nos echamos 25 minutos. Entonces no dijimos ni siquiera las opiniones no las dijimos como tal. Y entonces intentamos abarcar todas las raíces, lo que nos cruza por la mente en estos momentos, para hablar más que para generalizar el tema. Por cierto, con eso que estabas diciendo me hiciste acordar algo. O sea, ¿qué puedes tener en la mente como para perder el instinto de la supervivencia? Porque alguien que se hace daño a sí mismo es porque está perdiendo el instinto de supervivencia. O sea, Sí, total. digo, lo fuerte que puede ser esa situación, Sí, los como para problemas llegar a ese graves. grado. Exacto.
Y que más que todo son gente de daños psicológicos, daños físicos, precisamente gente que no la apoya, o sea, No, sabes bastante que fuerte. yo siento que hay gente que no tiene em, esa mentalidad bien estructurada, ¿sabes? O sea, que no Ujú. tiene como que una, em, no sé, no has vivido como que, o sea, no has vivido esos momentos difíciles en tu vida. Porque no creo que alguien que haya perdido a alguien cercano o algo así intente hacerlo, cuando, o sea, alguien de verdad cercano, no tipo, yo perdí a un tío alguna vez. Claro, No, Claro. alguien cercano de verdad o sea, que te haya dolido, que te haya afectado, que tú digas, coño, no voy a volver a ser la misma persona que era cuando esa persona estaba, porque no quiero, pues cometí muchos errores, o porque como fui no me gustó, o porque tengo que ser mejor, porque esa persona era muy importante y me gustaba cómo era esa persona conmigo. O sea, sí, ahí es cuando yo digo, ese tipo de personas que tú pierdes, te cambian la vida y hacen que tú te des cuenta. Pero cuando eres adolescente, no, nadie es tan importante en tu vida. Y por eso pienso que es como que los adolescentes son los más propensos, porque son los que todavía no tienen como que todas esas experiencias grabadas, no tienen toda la mente formada. Claro, y ahí es exacto, donde entra el problema de los problemas superficiales y los problemas de verdad profundos. Porque digo, los problemas profundos que puede ser un trauma, perder a alguien, Exacto. un problema superficial que puede ser, ¿no? Tengo muy baja autoestima, me siento feo, terminé que no con le mi gusta novia, algo qué de sé su yo. No, cuerpo o o algo. incluso, ¿sabes qué? Que es un problema superficial, que te digan como que no es que tú tienes mal promedio y tú como, Ujú. eso no cambia nada en tu personalidad. O sea, no porque tú tengas mal promedio tú eres mala persona. No. Claro, exacto. Exacto, y eso tiene que ver también con la ansiedad porque le decía a ella que, ajá, que presentamos demasiados problemas desde pequeño y nos ponen reglas de como que tienes que ser buen estudiante, tienes que hacer todas las tareas, tienes que portarte bien, y entonces no digo que esté mal, pero meterle como que tanta presión desde pequeño, desde adolescente, también puede influir en la decisión que tomen ellos, pues. Sí, claro, hay muchos factores determinantes. O sea, cualquier factor, por más mínimo que sea, te puede hacer un gran cambio. Claro, totalmente. Y bueno, ya pienso yo que abarcamos todo, ya llevamos ya como media hora. Entonces, de hecho, te iba a decir, yo no sé si has visto películas en Netflix y ve, pero lo último que dijimos, lo último que dijimos fue que ¿Vos qué nosotros pensáis? ¿Que yo íbamos a vivo en recomendar. una caverna? No, ya basta, yo no sé qué vas a ver yo, o sea, tú ves otras cosas. Ah, entonces, ¿qué tipo de película? Cualquier tipo de Ok. película, o sea, nosotros dijimos hacer un top 3. Y ajá, Andrea y yo, porque hemos visto películas juntos, entonces vamos a hacer el top 3 de los dos juntos. Y Literal bueno, top como yo 3. siempre Yo te dije tengo como que 5 hacer, películas. y, y como es Me que estoy tenemos molestando. una pregunta sorpresa, entonces ahí está, pues, tírame 3 películas de Netflix, así que hayas visto últimamente y te hayan gustado y te dan un mensaje Que sean bueno. las mejores 3 películas que tú has visto en los últimos meses, pues. Sí, Bertale, cuando, pero obligatoriamente de Netflix. sí, bueno, Bueno, o sea, la cosa es que las ajá, recomendaciones es para que la gente las recomiende, o sea, para que la gente las vea. Entonces, estamos bueno, pues, comercializando Netflix pues aquí, las buscan por otro sin lado, paga. pero exacto, Bueno, las recomendaciones son esas. te voy a ser sincero, lo último que vi en Netflix fue Shrek antes que lo quitaran. De resto, pura serie. O sea, Vamos a ver serie, bueno, te fijáis, tenemos series Ajá, y bueno, películas, ¿sabes cómo es porque la solo cosa? tenemos series. ajá, ¿y qué Nosotros tipo sí de tenemos, película? ¿Cuál es el top de ustedes? le Nosotros dices tú o le digo tenemos yo, esta- porque yo empezaría por una mala. no, dile tú, ¿qué viste? Ajá, yo voy a empezar y voy a explicar más o menos la película y Luis se va a reír porque, ajá, este, MILF. ¿Sí sabes lo que es MILF, verdad? Se supone. Ok, Se supone. imagínate una película de MILF. Ajá. Imagínate ver la película con Fernando. Imagínate. Ese es el detonante. Bueno, nosotros Ah, vemos entre nuestros
nuestro top está MILF, porque en verdad que es muy buena. Es buena, no es una película, no es así tipo todo porno y tal, sino que son de 3 mujeres que en verdad son mayores. Y 3 chamos, Están literal. O sea, mayores, pero mayores. sí, no, como de 21 años, ¿me entendés? 20 y tantos, 20, Los 27. chamos, pero las chamas son como de 40, 30. Entre 40 y 30, no le pongo más. No, yo creo que eran de 50, Fernando, por favor. Sí, no sé. Y ajá, nosotros vimos esa película, la vimos juntos, y ajá, en verdad es normal. Sí tiene sus escenas, pero es normal, es una buena película. Nos gustó full. Y el final es lo Sí, es máximo, demasiado ajá. bueno. El final El es final es lo muy máximo. loco. Ahora, La otra, Recomendadísima completamente, por supuesto, porque para eso están. sí, pi. La otra que vimos fue, después de esa vimos Ibiza. Y en verdad Ibiza, o sea, no sé si es... Lo que pasa es que cuando uno ha leído tanto, uno siente que la película es predecible hasta cierto punto. Y, Bertale, Pero tú o estás claro sea, que esa película también fue loca. O sea, no es que la predeciste sí, tampoco, sí, porque fue no, loca. Al final, porque hay mucha locura, o sea, literalmente se llama Ibiza porque es como, o sea, ¿sabes? Esos viajes que la gente hace a lo loco, que te vas a un sitio, ahí todo, como que te vas a Río de Janeiro y te vuelves loco por una noche, así es sí, esa es que película. la cosa de la película es la música. O sea, es pura electrónica. Y yo andaba ahí en todo un hype, en una broma, porque eran puras discotecas, puras bromas. Y el tipo es DJ, entonces era pura electrónica y me encantó. En verdad, Sí, entonces pi, la recomiendan. La recomiendan. obviamente, full, sí, pi. full, Otra full. que vimos fue Desde mi cielo. Esa no es tan como las otras, es muy diferente No, a las exacto, otras. sí. Desde mi cielo es una Pero película de también una es chama, fuerte. pero es muy buena. Es de una chama que la matan, es de su historia, de cómo la matan y de cómo su papá hace lo posible por encontrar a esa persona que la mata. O sea, porque él no entiende cómo sucedió todo. Ella desapareció de pronto y él ni siquiera sabía que estaba muerta. Pero él después entiende que es que ella se murió y encuentra a quién la mató. Él sabe quién lo hizo. Exacto. Y resulta que es gracias a una amiga de ella, una conocida de ella, que puede ver muertos, que todo se descubre, que al final todo se descubre. Sí, y es que Es una eso es muy lo que buena le digo película. a ella, que son películas de esas que tienen mensajes ocultos, por así decirlo, pero la película te muestra todo lo que, o sea, para dónde van los tiros de la película. Te muestran todos los mensajes, te muestra todas las cosas, así de que tipo hacen la escenita la, de la de lo que van a mostrar y casualmente eso es lo que los lleva al otro paso de la película. Entonces, básicamente, tú terminas la película y es como que, por eso es que muestran tal cosa y tal cosa. Y, o sea, es como que un rompecabezas que al final de la película armas completo y ya la entiendes. Y obviamente, Me llamó la atención, la voy a ver. La voy a ver. ¿Verdad que que las tres sí? las tienen que ver, todas La las voy a tienen ver, que la voy a ver. ver, me llamó la Son atención. buenísimas, en verdad. Otra Mira, que habla. vimos fue esa sí la vimos por separado. Bueno, las otras dos también las vimos por separado. Fue Violet y Finch. No sé si la has visto, pero es una película que en verdad es un boom. Esa sí la he visto, esa sí. Bueno, está un poco más relacionada con el tema que hablamos ahorita, pues. Porque, Exacto. Hubo una película que sí vi no hace poco, pero ya es que creo que del año pasado, no sé si la conocen, creo que se llama El Irlandés, que es de no, Martin la tengo en mi Scorsese. lista, pero no. Esa No, película la recomiendo, de Martin Scorsese. pero cuéntame, ¿qué trata? ¿En qué? Un resumen, una vaina, no? Estoy Fernando es contando un toda la irlandés, película. Fernando, es obvio. En O, irlandés, o, obvio, o sea. o sea, nada más con decirte que la protagonizan Robert De Niro, Al Pacino y John Pesci. mm, Esos tres. Ya no te digo más La nada, película tenéis es que que ver la nada más película. tienes que nombrar los actores para que sepas que es tremenda película. Sí, Ya con eso ya sabes que es buena película. total. Y bueno, Hablando de la películas última de Netflix, recomendación. hablando de películas de Netflix, yo voy a decir una que no voy a recomendar para nada y no viene al tema, pero puede ser tema de conversación para otro programa para ustedes. Ok. Que la intenté ver, pero no pude. Me dio mucho asco.
O sea, ¿saben cuál es la película de Cuties? Cuties. Obviamente, o sea, eso, Sí. estás dando un adelanto, estás dando spoiler. Ya El estamos boom, en esa monda. Ya tenemos todo planeado. Sí, sí. el boom de Total. ahorita. La intenté ver, pero no pude. No En Bueno, pude. verdad, prepárate. No es tan mala, ¿qué habla ahí? No es tan mala, pero y no tiene nada que ver. Pero en verdad, prepárate. sí, o Esta sea, en semana, verdad te prepárate. digo que la estábamos esperando porque ya teníamos todo calientico. Ya cuando la vimos Sí, Pi. no tardamos, ya fue como que, bueno, ajá, ya Fernanda tenemos la... estaba predispuesto, pero yo no. Sí, sí, total. Pero ya la vieron o no la han visto. No, Sí, claro, sí. Y completa. Qué bueno, qué bueno. Por lo menos la vieron completa. Yo no pude. sí, Pi. Voy a intentar verla completa para dar mi opinión también sobre eso, pero Y bueno, ¿qué ya puedo para decir? cerrar el El final tema, es Ajá, malito. yo pienso que ya esta película hay que meterla porque sí. Y es que el mensaje que da es básicamente este que nosotros estamos dándole, y es el de la esperanza, una cosa con pluma. Ay, En sí, Pi. verdad, la Esa película es película es demasiado, burda de buena. demasiado buenísima, excelente. Sí, buenísima. Mejor que todas y le da 3 en patadas a verdad, la vez. ella es de los casos, ¿sabes? Ella es de los casos que tú puedes decir como que, ay, tenía razones para, pero nunca lo hizo y nunca lo Exacto, pensó. claro. O sea, el Sí, mensaje que fuerte, da, fuerte yo el le dije a mensaje. Andrea, o sea, la trama del perro, o sea, me gusta la trama, la vaina, pero el mensaje que da la película, pues, una locura, en verdad. Sí, Pi. Todas las cosas que le pasan a la chama, o sea, en verdad es fuerte. Sí. Fuerte, fuerte. Muy bueno el mensaje de esa película. Más o menos, un fantasma. No es un fantasma. Los Y bueno, fantasmas no son tan nada, adorables en la vida. Ujú. si alguien quiere dar una conclusión ya para terminar, porque ya dimos las recomendaciones, ya nos ¿Qué pasamos de conclusión? hora, Exacto. pasamos de Bueno, hora. pero conclusión sobre el tema que estábamos hablando al principio o conclusión de las películas. Del tema. No, el tema, por Bueno, supuesto. bueno, yo voy a decir mi conclusión. Mi conclusión es que siempre hay esperanza. Siempre, siempre hay un camino, por más bueno o malo que sea, siempre hay un camino que Ahí se no te pueda llama tomar. Martín. Uno siempre, Vamos bien. déjame hablar, déjame hablar. Uno siempre tiene un ¡Lo dijo! destino. Ajá, Uno lo siempre logramos. tiene un destino y tiene 100 caminos para llegar a ese destino. Si un camino no te sirve, puedes tomar el otro, sino el otro, el otro y el otro, pero todos van a llegar al mismo destino. Entonces, por eso, siempre hay esperanza, siempre hay algo más, siempre hay algo oculto. La cuestión es abrir los ojos. Excelente, excelente. Sí, Pi, Le sacó sus somos una, capacidades al final. somos una serie y tenemos que estar interesados en la siguiente temporada. Somos una serie. ¿No? Total. Y bueno, ya en verdad, ahora sí, ya vamos a terminar esto aquí. Se les Andrea quiere, termina todo. suscríbanse. Suscríbanse, síganos, sigan a Luis, el Síganos en invitado. Instagram. Dale a like, si no te gustó, Instagram. dale a like también. Vamos a ser más constantes, se lo prometo. Se lo prometemos que vamos a ser Sí, constantes. Pi. Y nos interesa mucho que nos sigan en Instagram para que, por favor, nosotros conozcamos su opinión y qué futuros temas quieren que tratemos. Sí, sí. Excelente. Bueno, hasta luego, Nos muchachos. despedimos. Bye ¡Nos bye. vamos! Y este tema fue un poco controversial para nosotros, pero lo primero que nosotros pusimos en nuestra lista, supongamos que aquí no pasó nada, fue... Borra, dale. Me concentré. Ajá. El primer tema que fue, que lo primero que pusimos en la lista es el tema... Déjame hablar. Tenía que decirlo. Tenía que descargar los audífonos.
Ajá, entonces,